la cita habitual. Hoy día empezando un fin de semana muy, muy especial para Chile. Y lógicamente los archivos de César Parra aquí están presentes ya. De hecho, su pianito. Y ya comienzan los archivos en esta fría madrugada. Ya están todas las noches heladas aquí por la capital. Lógicamente que no tan heladas como en el sur. Ahí saludamos inmediatamente al tocayo César Parra ya conectado. ¿Cómo te va? Me sacaste del sarcófago, amigo mío. No, pero siempre es un gusto, obviamente, hablar contigo. Con los auditores, más que nada. Claro, como te digo, es un gusto estar comunicado con el pueblito archivero también, así que ¿cómo me voy a quejar? ¿Cómo me voy a quejar si tú, amigo mío, y ADN me dan 1 hora y media para hablar libremente de lo que yo estime conveniente? Por supuesto que es maravilloso. Claro, esa hora y media hoy día y el miércoles son los fantasmas. Bueno, y mañana Así también es. hay una sorpresita, pues. Digámosle a la gente al tiro que vamos a estar ahí comentando el proceso de elección. Entre historia de fantasma, vamos a ir comentando el proceso eleccionario, cómo ha estado el día, etcétera, algunos pronósticos, qué sé yo. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Pero por supuesto que te voy a apañar, pues, amigo mío. No, muy bien. Eso mañana, más o menos a la 1 de la madrugada. Ahí estamos viendo todo el horario, depende de cómo vaya la cosa. Pero ahí vamos a estar. Así que, perfecto. Ahí nos cuenta, Mira, tocayo. ¿Qué tiene para hoy día? Que yo tampoco no tengo idea, oiga. Mire, hoy día nos vamos a ir con los arcanos de la nueva era. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, estamos hablando de gente que vivió incluso en el siglo XVIII, XIX, XX, pero que de algún modo, sin estar en posiciones de poder, sin ser reyes, sin ser presidente, han moldeado lo que es nuestra actual forma de pensar, de ver la vida. Si somos lo que somos, si nuestra cultura, nuestra civilización es lo que es hoy, es básicamente gracias a la gente que yo te voy a mencionar en el capítulo de hoy. Así que la gente que tome un lápiz y un papel y que escriba estos nombres, pues yo los invito a que indaguen más sobre ellos. Te vas a dar cuenta tú mismo, César Peña, de cómo esta gente influyó desde una segunda línea, desde una tercera línea incluso, en el pensamiento de esta era de Acuario, en esta era acuariana. Así que vamos a hacer un pequeño almanaque, como te digo, de gente que vale la pena conocer e indagar más sobre ello. Si somos lo que somos, como te digo, es gracias a ello. Mira, ya. Vamos a descubrir. Lo bueno es que hoy día tú anotas el nombre, buscas por Google o la plataforma que quieras, inmediatamente vas a encontrar información, que eso es maravilloso hoy día. Claro, ahora bien, yo como siempre, como puedes escuchar, estoy lleno de libros y documentos aquí encima, claro, pero sí, obviamente que, porque hay conocimiento pre-internet que resulta muy valioso en estos tiempos, pero obviamente que la gente puede googlearlos y los va a encontrar igual. Ahora bien, si me permites, menciono brevemente mi agenda profesional, pero mis amigos, a los que me gusta darle un espaldarazo. Entre ellos, obviamente, que está la psicóloga de La Paz, María Paz Rodríguez, contención emocional, depresión, ansiedad, angustia, duelos, ojo. Por 20,000 pesos usted puede tener una consulta ahí con María Paz Rodríguez al más 569-334-16241. Siempre tienen que decirle que van de parte mía para que les respete ahí algún descuentito. Lo mismo con nuestra querida abogada del pueblo, Verónica Acuña. Ustedes saben, temas estrictamente civiles, divorcios, pensiones de alimentos, cambios de nombre, causas laborales, etcétera, pueden recurrir al más 569-762-48-400. Y si el asunto ya pasa a lo esotérico, si ya no resultó la psicología, si ya no resultó lo legal, si es un problema con el otro mundo, con el otro plano, o si es un problema distinto al de este plano, vaya donde Iboyé. Yo he conocido muchos brujos, César Peñito, lo sabes. Te creo.
pero ninguna con la certeza, con la, ¿cómo decirlo? Con la, como decíamos cuando éramos niños, con la chuntería de Iboyé. ¿Ah? Tarot, santería, limpieza de casa, contáctela al más 569-531-44827. Y ahora sí nos vamos al programa 100%. Y nuevamente pasa ese... ¿Por qué siempre siento ese aeroplano fantasma que pasa aquí a las 2 de la mañana? ¿Quién anda volando por los cielos de Puerto Montt a las 2 de la mañana? No lo sé. ¿Ah? Vamos a comenzar, tomen lápiz y papel, vamos a ir conociendo a esta gente, a estos hombres claves de la nueva era. A ver. Mira, primero, yo creo que un nombre importante para la nueva era, que básicamente nos enseñó el devenir de las civilizaciones, yo mencionaría en primer, y te lo voy a ir mencionando dentro de lo posible, según el orden del abecedario, Isaac Asimov. Ni más ni menos. Isaac Asimov, mi querido César, Sí. bueno, fue un hombre que nació en la ex Unión Soviética, vivió entre 1920 y 1993, fue un doctor en bioquímica, pero que rápidamente evolucionó a los libros de ciencia ficción y a los relatos de ciencia ficción. Pero no una ciencia ficción al estilo Star Wars, esto era una ciencia ficción científica. Ya. ¿Ah? Básicamente, donde él se preguntó estas paradojas, muchas veces irresolubles, que han obligado a los lectores a buscar por sí mismos la solución a ellas. Él fue el primero en plantear los peligros de la inteligencia artificial. Ya, mira, ok. Eso es un gran arcano que hay que tener presente para este siglo, porque Sí. la inteligencia artificial ya está entre nosotros. O sea, Sí. tenemos al señor Google que nos lee incluso nuestros gustos más íntimos. ¿Ah? Así que hemos visto cómo hay... Bueno, dime que una de las cosas que marcó este año y el año pasado no ha sido las famosas palabras que te mandan a la banca en Facebook, en las redes sociales. Usted si dijo una mala palabra, se fue a la banca. Y esto es gracias a inteligencias artificiales que detectan esos comportamientos, Sí. que detectan esas frases. Y esto lo predijo Isaac Asimov. De hecho, él también, bueno, él sabía que los robots en algún momento podían llegar a ser peligrosos. Y por eso estableció también las famosas leyes robóticas, Mira. básicamente anticipándose, de hecho, a la creación de los mismos robots, que es básicamente un robot no va a dañar a un ser humano, un robot no va a hacer caso a ninguna persona que le pida que dañe a un ser humano. Y claro, pues. Y la tercera ley robótica, si mal no recuerdo, es que el robot no hará caso, que respetará, incluso sacrificando su propia existencia, las dos leyes anteriores. Mira, acá nos escriben al WhatsApp, se recuerdan de esta película El hombre bicentenario de Robin Williams. Que está basada justamente en una novela de Isaac Asimov. Mira, por eso te digo. Perfecto. Claro. Entonces, como te digo, él fue mucho más allá. Le interesaban dos temas. Él escribía en clave de ciencia ficción, pero básicamente predijo, obviamente, como te digo, la posibilidad de vida extraterrestre, la carrera espacial, y a él le interesaba el devenir de la historia. Él decía, de hecho, escribió una saga de libros llamado Civilización y Imperio, donde él explicaba la causa de por qué las civilizaciones crecían, lograban, por decirlo así, un clímax tecnológico y cultural, y luego decaían y eran olvidadas. Entonces a él le obsesionaban con dos temas, básicamente. El tema de los peligros del avance tecnológico y también, como te digo, el por qué las civilizaciones en cierto punto fracasaban, ¿ok? Así que, bueno, como te digo, tiene libros de ficción como Las Fundaciones, que son los que yo te menciono, que relatan la historia de las civilizaciones, que él inició, ojo, en 1942, en plena Segunda Guerra. Yo creo que eso también lo marcó mucho. Por eso él decía,
wow, hay que ver en por qué fallamos, por qué hay ciertas civilizaciones como la Alemania nazi que fallan o que se desvían y que terminan creando monstruos. ¿Ah? Además que fue un gran divulgador de las ciencias, de la tecnología, que puso al alcance de la gente, obviamente, estos temas que eran, o sea, digamos que si existe un Discovery Channel, si existe, qué sé yo, todos estos canales, si existe un Hernán Holguín en su momento con Mundo 83, Mundo 84, Mundo 85, era porque don Isaac Asimov creó el concepto de la divulgación científica. Mira, así que, primer arcano para tener en cuenta en el siglo XXI. ¿Ah? Vámonos con el siguiente. Vámonos con el maestro Sri Aurobindo Ghosh, 1872-1950. Estamos hablando de un señor que era de ascendencia hindú, que fíjate que se fue a Inglaterra a estudiar historia clásica para luego involucrarse en actividades de movimientos nacionalistas de la India. ¿Ah? Tú sabes que en esa época la India era colonia británica. Sí, fue encarcelado, obviamente, por estas actitudes consideradas subversivas. El Imperio Británico no perdona. Y durante su estancia en la prisión tuvo una experiencia mística que cambió por completo su persona y, por supuesto, el rumbo de su vida. Tras cumplir su condena, comenzó el estudio de algo muy desconocido en aquella época, muy conocido en la India, sin embargo, llamado el yoga. Mira. Sí, pues más tarde combinó el sistema, este sistema de yoga tradicional con sus propias ideas acerca de la evolución individual y colectiva. Mira, y esto aquí viene la carne blanda aquí viene el filete. Aurobindo consideraba que el próximo paso evolutivo de la raza humana corresponde al estado supramental. Entonces, aquí te explicas muchas cosas que seguramente has leído últimamente de la nueva era, de que los famosos niños cristal, los niños índigo, etcétera. Esto es Sri Aurobindo en estado puro. ¿Ah? Para aspirar a este estado supramental, él elaboró primero una síntesis de las distintas escuelas de yoga y formó lo que se llamó el yoga integral, preludio de otro yoga aún más intenso que lleva el nombre de yoga de las células, con el que el practicante se sumerge en un proceso de transmutación celular con el objetivo de participar activamente en la creación de una especie nueva. Mira, en el fondo, la importancia de Sri Aurobindo es que él creía que el poder de la mente podía influir en el cuerpo. ¿Ah? Efectivamente que nuestras conductas, y ahora recién, piensa que él murió en 1950, ahora recién hay estudios que dicen que efectivamente, ¿cuántas veces no hay escuchado que el que tiene una buena actitud positiva frente al cáncer tiene más posibilidades de salvarse? Sí. Bueno, ahora mismo con el bicho, de que si estamos preocupados, si, no sé, nos desviamos y todo aquello, más se mete el bicho. O que hay sentimientos que bajan nuestras defensas, etcétera, el miedo, qué sé yo, la pena. Exacto. Esto es Sri Aurobindo. Él inventó ese concepto. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno, él vuelve a su India natal después de esta prisión. Se establece en Pondicherry y funda su ashram, que es como se llama las escuelas de meditación en la India, llamada Auroville, diseñada como, según su filosofía, como una ciudad del hombre futuro, experiencia que fue obviamente considerada revolucionaria en su época. Su pensamiento, bueno, al que busque a Aurobindo lo va a encontrar. Hay varios libros de gran calado intelectual que merecen ser conocidos o divulgados. De hecho, tuvo una sucesora que fue su discípula francesa
Mirra Alfasa, que sería conocida como la madre. Ella continuó experimentando con las teorías de Aurobindo, difundiéndolas, hasta su muerte en 1974. Y ojo, Auroville sigue existiendo, obviamente que, bueno, típico de los grandes pensadores, los herederos de Auroville, se han enzarzado en batallas legales por la propiedad. Obviamente que tú sabes que los libros de Aurobindo se siguen vendiendo en cantidades industriales, entonces ahí donde hay plata hay pecado. ¿Ah? Así que... Sí. Está buena esa, es muy cierto. Es que es verdad, es así como cuando no hay fortuna sin pecado. Bueno, la plata siempre... La plata solamente sirve para traer peleas, mi querido César Peña. ¿Ah? Sí. Claro, así que ahí pero esto no es culpa de Aurobindo, obviamente, que ya llevaba muchos años de muerto, pero sus herederos han seguido con estas batallas legales por la propiedad, la regencia, el control del centro. Luchas que lamentablemente han empañado el proyecto inicial de un hombre que claramente se adelantó a su tiempo. ¿Ah? La mente moldea al cuerpo. Y la mente, la meditación, el yoga, puede llevarte incluso a crear una especie nueva, un hombre nuevo. Así que, Aurobindo, el segundo en este almanaque. Mira, te lo estoy dando en orden de abecedario. Nos pasamos a la B. Nos pasamos a la B. Yeah. Annie Besant. Annie Besant. 1847-1933. A ver, Annie Besant. Bueno, obviamente que ella junto con su gran amiga y compañera Madame Blavatsky fundaron la Teosofía, que tuvo acá en Chile destacados seguidores, como te lo he mencionado otras veces, entre ellas Gabriela Mistral, por ejemplo, o la misma Inés Echeverría. Además, ojo, ella, a ver, se podría decir que Annie Besant, aparte de tener un lado muy espiritual, es la madre del feminismo moderno. Perfecto. Porque básicamente, aparte de este brazo espiritual, influyó a gente como Gabriela Mistral, como Inés Echeverría acá en Chile, y a muchos más en el mundo, obviamente, sobre el tema de la igualdad de los sexos. Además que fue una destacada militante socialista, ¿ah? Pero del verdadero socialismo, pues del socialismo de comienzo del siglo XX. Pues. Claro, ya. ¿Ah? No del socialismo de la transaca, pues. ¿Ah? No del socialismo del transar sin parar. ¿Ah? Pues tú sabes que, como bien dijo el maestro Jocelyn Holt, me refiero por supuesto al historiador, él tiene un libro muy bueno que se llama Del avanzar sin transar al transar sin parar. Así se podría resumir la historia del Partido Socialista. Está buena. ¿Ah? Entonces, bueno, como te decía, influida por la obra de su amiga Madame Blavatsky, especialmente el libro clave de Madame Blavatsky que se llama La Doctrina Secreta. Viajó varios años por la India, fundando en la ciudad de Benares el Colegio Central Hindú. En Occidente, por supuesto, Annie Besant tuvo una enorme influencia en las corrientes del pensamiento, primero teosófico, y ella crea un fenómeno. Ella estaba buscando también el salto evolutivo de la humanidad, que lo estamos experimentando ahora, y ella encuentra un pequeño niño llamado Krishnamurti, de quien además fue su protector inicial. De hecho, ella forma intelectualmente a Krishnamurti, un pensador y metafísico hindú, a quien incluso, ojo, ella quería convencer de que era la reencarnación de Jesucristo. Okay. Ojo, sí. Claro. Ahora bien, en el fondo Krishnamurti, si bien absorbe intelectualmente todo lo que Annie Besant le estaba entregando, él declara su propia independencia, le sale medio chúcaro, y él dice, no, justamente una parte integral de esta nueva era es que no hay Mesías. Y se libera de este cargo
que le querían asignar. Pero aún así Annie Besant sigue siendo precursora tanto de la teosofía, del feminismo y obviamente que también del interés en Occidente por las doctrinas orientales. De ahí nos vamos a Colin Bloy, un británico un poquito más contemporáneo, de hecho falleció hace poquito. Es un personaje, Colin Bloy es un multifacético, ¿ah? Pero vaya a escuchar muchas cosas que nuevamente perdón que te insista tanto en el tema, No, dale. Pero no sé si te das cuenta que en el fondo son nombres que no escuchamos todos los días, No, claro. pero que sin embargo los conceptos que ellos manejaban y que vertían son los que estamos manejando hoy día. Exacto. ¿Ah? O sea, es el origen de lo que hoy día se habla, por así decirlo. Es el origen, estamos indagando las raíces de lo que hoy día se habla. Claro. Sí, porque a alguien se le tuvo que haber ocurrido. Ya, aquí está el origen. Por supuesto, aquí está el origen. Por ejemplo, mira, Colin Bloy, como te digo, multifacético. Mira, él, entre sus distintas profesiones, estaba la sanación espiritual. ¿Cuántos sanadores espirituales veis hoy día en Facebook? Miles. Radiestesista, periodista, investigador del fenómeno de los círculos en los campos de cultivo en Inglaterra. Sí. Elaboró un nuevo método de sanación a través de los chakras y de curación a distancia. ¿Cuántas veces no habéis escuchado también estas ofertas de curación a distancia? Sí. Obviamente que hay que diferenciar el trigo de la paja, pero el temazo aquí es que Colin Bloy fue el primero que se le ocurrió el tema de la sanación a través de los chakras y de la curación a distancia. Aquí nadie puede hacerse el iluminado porque antes existió un Colin Bloy. Sí, eso es importante también tocar con lo que está con todas estas personas, de que hoy día no puede, como no conocemos esos nombres, yo te digo, te soy súper sincero, es la primera vez que lo escucho. Entonces no puede venir cualquier Illuminati a decir, no, yo he recibido la inspiración divina, se me ocurrió esto. No pasa nada. Sí, pues. De hecho, siempre hubo alguien que planteó la idea. O sea, claro. Y esto no es malo. O sea, en el fondo, como diría, creo que es una frase atribuida a Isaac Newton, estamos parados sobre hombros de gigantes. Estamos parados sobre hombros de gigantes. Mira. O sea, Isaac Newton nunca decía, no es que yo no soy un iluminado al que deben seguirme, no. Antes de mí hubo un Copérnico, por supuesto que sí. Ahora bien, como te digo, también potenció el tema de la meditación y la sanación espiritual de forma totalmente desinteresada, además. La idea, porque qué duda cabe, se ha propagado por numerosos países. En la actualidad, un número considerable de personas que se reúnen para llevar a cabo estas prácticas curativas, que lo mismo se aplican en la sanación individual y colectiva. Incluso, Colin Bloy era un creyente que se podía sanar comunidades completas de determinadas zonas geográficas a través de sus métodos. Así que por supuesto que merece estar. Colin Bloy es un arcano de la nueva era, con toda justicia. Vámonos al siguiente. Ya, vamos para allá. David Bohm, se escribe B-O-H-M. Bueno, David Bohm fue un físico inglés. Mire, aquí los nombres se van empezando a entrelazar. Fue un físico inglés adscrito a la nueva era y discípulo de Krishnamurti, el que reciente mencionaba, de este Mesías que rehúsa ser el Mesías. Y tiene un libro clave, David Bohm, que se llama Totalidad y Orden Implicado, que básicamente contribuyó a revalidar los antiguos postulados orientales sobre la unidad esencial del universo. ¿A qué voy con todo esto, amigo mío? Un físico fue el primer físico que reunió a esta ciencia dura, ultra dura,
con la espiritualidad. Él se dio cuenta, fue el primero en darse cuenta que llega un momento donde la física se une con la espiritualidad. Gracias a él, Mira. tú y yo podemos hablar tan sueltos de cuerpo, de dimensiones paralelas, etcétera, de qué sé yo, todo lo que acostumbramos de la campana del silencio, de todos estos fenómenos que hablamos en Pueblo Fantasma. Sí. Y es porque efectivamente, David Bohm decía, efectivamente la física, la labor de la física es dar validez a los fenómenos espirituales. Entonces su libro, como te digo, su libro clave es Totalidad y Orden Implicado. Mira, qué buena. Claro. Bueno, él elaboró sus más brillantes trabajos a partir del concepto de la totalidad para explorar el orden no manifestado o encubierto, que es de lo que nosotros hablamos los días martes. Exacto, sí. Mira, qué buena. Y que está presente en todas las relaciones y las cosas. A este factor inherente a lo que existe lo llamó el orden implicado. Dígase, de algún modo latente, la inteligencia direcciona a la materia. ¡Wow! Oye, ¡qué gran concepto! Sí. La inteligencia finalmente humana direcciona a la materia. Entonces, por eso te digo, ¿qué es lo que...? A ver, te pongo un ejemplo, sacado de Pueblo Fantasma. ¿Por qué la gente ve dragones? ¿Por qué la gente ve sirenas? Porque básicamente es nuestra propia carga cultural, nuestra propia inteligencia, que es capaz de direccionar y darle forma a la materia. Así que David Bohm, un físico que se atrevió a llegar más allá de los límites de su propia disciplina en su época, que es el siglo XX. Oye, qué impresionante también, claro, ya es impresionante manejar el concepto, pero qué impresionante cómo llegan al concepto. Absolutamente. Claro. Y saber que tenemos estos grandes nombres respaldando lo que afirmamos en los capítulos de Pueblo Fantasma y en la vida diaria. Sí. Pasamos al próximo. Fritjof Capra. Se escribe, su primer nombre se escribe Fritjof. Y bueno, el apellido es como el director de cine Frank Capra. Okay. Bueno, obviamente estamos hablando de otro paradigma científico de la nueva era. Se graduó en física en la Universidad de Viena y bueno, se metió a investigar el tema de las altas energías. Ojo, en 1969, los benditos años 60, pasó por una experiencia espiritual. Y ojo con esto, mira, en la que vislumbró el movimiento de las partículas subatómicas como una danza de la diosa Shiva. ¿Ya? Mira. Y este hecho terminó inspirando el proyecto y redacción del libro que le haría conocido internacionalmente como el Tao, y el libro se llamó El Tao de la Física. Mira. Las teorías de Capra sostienen que la mayoría de las antiguas alegorías orientales se revelan hoy como profundos conceptos científicos y filosóficos que solo la ciencia actual consigue ir develando gradualmente. O sea, digamos que Fritjof Capra, en la misma línea de David Bohm, se dio cuenta de que había un momento en que la física cuántica, la física teórica, se iba a encontrar con la religión en el todo. Física, mi querido César Peña, y espiritualidad finalmente son solo una cosa. El tema es que la espiritualidad se adelantó a lo que la física ahora está acoplando con la espiritualidad. Claro. Oye, mira. Entonces, no, realmente que lo hayan dicho en los años 60, obviamente que es totalmente un mérito. La física miraba con desprecio las disciplinas orientales, las disciplinas más por decirlo espirituales, pero como
Pero como te digo, actualmente ningún físico, esto es lo increíble de este cuento, todos los físicos actualmente hablan el lenguaje de David Bohm y de Fritjof Capra. Saben que finalmente la física está para justificar lo que ya desde tiempos inmemoriales se conocía como espiritualidad. ¿Ah? De hecho, para Capra, la física de los quantum y otras vertientes de la microfísica estarían apoyando y defendiendo con sus aportaciones la sabiduría ancestral de los místicos. Así que grande por estos dos físicos adjuntados a la nueva era. El siguiente seguramente lo has escuchado. Este es un arcano muy conocido de la nueva era. Me refiero al gran Carlos Castaneda. Te admito que no. No sé si lo has escuchado nombrar. No, te admito que no. Carlos Castaneda. Y ojo, hay un chileno en este ranking, ¿eh? Que se nos viene luego. César Parra. Por supuesto que... No. Yo estoy parado sobre hombros de gigantes nomás. Ya. Que es distinto. Sí, ¿Ah? sí. Ya. Pero mira, Carlos Castaneda era un antropólogo de origen brasileño que bueno, de hecho estudió antropología en la Universidad de California, que era un hervidero de teorías nuevas en los años 60, obviamente. Años más tarde, él viaja hasta México para elaborar una tesis doctoral sobre el uso que los indios hacían de las plantas medicinales. Y ahí conoce a un tal don Juan Matus, que era un brujo de linaje tolteca, con el cual estuvo durante años aprendiendo los secretos de la percepción y la conciencia. El relato de este aprendizaje, obviamente, que dio lugar a una serie de libros extraordinarios que yo sé que muchos, y que me lo confirmen en redes sociales, al más 569-775-73995 WhatsApp, o al Instagram @CésarParraguía, o al Twitter @CésarParraguía. Te aseguro que hay mucha gente que ha leído a Castaneda que nos sigue. Y bueno, básicamente, como te digo, salieron estos libros de Castaneda, que básicamente eran las enseñanzas de Juan Matus, y que se han convertido en una referencia obligada durante décadas, desde los 70 hasta el día de hoy, para una buena parte de la cultura alternativa. Mira. O sea, de las experiencias iniciales con plantas alucinógenas y espíritus aliados. O sea, perdóname, ¿cuánta gente hoy día no habla del tema de los espíritus que los cuidan, de los espíritus aliados? ¿Ah? Y eso es una herencia directa de Carlos Castaneda. ¿Ah? De hecho, don Juan Matus condujo, cual Luke Skywalker, de a poquito a su aprendiz, hasta un universo indescriptible y mágico, que pese a contradecir las leyes de la razón, era sin embargo asequible mediante un progresivo ahorro de energía que se consigue siguiendo los principios del camino del guerrero. El famoso camino del guerrero. Así que la gente que no conoce a Carlos Castaneda, se los recomiendo abiertamente. Busquen los libros de Carlos Castaneda. Muchos de ellos ya, el que busca encuentra. Sí, siempre. Yo te lo he dicho 1000 veces. O sea, a los que no se dedican a jugar Minecraft con el celular, descarguen a Carlos Castaneda. Mira, ojo, de hecho, Carlos Castaneda en sí mismo era un personaje muy críptico. Se conocen solamente 2 fotos de Carlos Castaneda. Ya. Y que de hecho se duda que sea él. ¿Ah? Ya. Y es más, hay otras teorías que dicen que él creó la figura de Juan Matus como una especie de Obi-Wan Kenobi que lo conducía por este camino, como una metáfora. Y en realidad son teorías de él. ¿Ah? Son teorías de él. Wow. Claro, o sea, ahí hay una controversia que ha durado años sobre la existencia real de don Juan Matus, y que siempre ha ido acompañada por el silencio del propio Castaneda.
así como las numerosas incógnitas sobre el actual paradero y actividades de Carlitos Castaneda, que tengo entendido en todo caso que falleció hace algunos años ya, pero nos dejó un legado intelectual notable. ¿Ah? Como te digo, ¿cuál es el legado de Carlos Castaneda? Integró todo lo que es los conocimientos cham. A ver, mi querido amigo Rodrigo Fuenzalida, mi querido amigo el ufólogo Rodrigo Fuenzalida y otros tantos no estarían consumiendo ayahuasca, buscando experiencias espirituales, basándose en culturas ancestrales, si no es porque leyeron a Carlos Castaneda. Esa es la importancia de Castaneda. A ese nivel, ¿okay? Claro. A ese nivel. Mira. ¿Ah? Ajá. Vámonos con el siguiente arcano. Vamos. Don Edgar Cayce, también fallecido, nacido en Estados Unidos, en Kentucky, en una granja, en 1877. Y ojo, se convirtió desde ahí en el psíquico más famoso norteamericano de todos los tiempos. A los 7 años, mira, su vida está llena obviamente de manifestaciones paranormales, anómalas. A los 7 años, piensa que conversaba con su abuelo materno fallecido. Así como sentadito al lado escuchando la historia del abuelito que estaba muerto. A los 16 sufrió un accidente del que se recuperó gracias a que obtuvo durante el sueño la información de una pomada que tenía que aplicarse. Cosa que, ojo, Jaime Galté haría muchos años después en Chile. A los 21 años y bajo estados de hipnosis, aplicaba tratamientos eficaces a diversas dolencias. Más tarde, obviamente que ya no tuvo necesidad de entrar en estado de hipnosis o invocar a otros espíritus o entidades, ya que entraba y salía voluntariamente de estados alterados de conciencia, y sus diagnósticos eran tan certeros para la curación que incluso contradecían las opiniones de los médicos más ortodoxos y académicos. Además, entonces tenemos, cuando tú escuches hablar de medicina psíquica, todos estos canalizadores por ejemplo, el mismo Jaime Galté es un hijo directo de Edgar Cayce. El tema de incorporar médicos espirituales, el tema bueno, si bien un poquito alejado del concepto, pero básicamente es lo mismo, el tema de entregarte a los famosos monjes brasileños para que operen en ti, la cirugía psíquica, es un legado directo del maestro Edgar Cayce. Él creó la cirugía, la medicina psíquica, la medicina del otro plano, dándonos recetas para curar nuestros pobres cuerpos en este plano. No conforme con eso, Cayce también predecía acontecimientos futuros. De hecho, se le conocía como el profeta dormido. Llevó a cabo una síntesis y esto es muy interesante porque aquí yo me siento absolutamente, yo le debo mucho a Edgar Cayce. ¿Por qué? Porque fíjate que yo tenía una contradicción vital como Hernán Vigi. Yo tenía una contradicción vital tú sabes que yo siempre me he definido como un católico. ¿Y tú subiste a la Concagua también o no? Como Vigi. ¿Cómo? ¿Tú subiste a la Concagua también? a la montaña, Concagua, la peregrinación a la montaña. Sí. Qué burro. Y todavía ese pelmazo sigue predicando de economía, weón. Qué horror. Bueno, a ver, a lo que voy es que yo tenía a mí me dolía mucho esta contradicción entre mi formación católica, de la cual me enorgullezco, y la reencarnación. Pero ahí apareció el maestro Edgar Cayce, que él logró una síntesis entre el cristianismo y la reencarnación. No eran para él cosas distintas.
sino que eran parte del mismo camino. Y yo te lo he dicho muchas veces, la rueda del samsara no tiene como objetivo, como pensaba Buda, llevarnos a una disolución con la nada, sino que al contrario, si hemos de recorrer esta rueda de las reencarnaciones, es para ser perfectos como el Maestro es perfecto. Estamos todos llamados a ser maestros ascendidos. Y ese es el legado de Edgar Cayce. Yo creo que es más importante incluso que el otro. Mira. ¿Ah? Oye, Tocayo, una consulta. Todos estos maestros, en su época, por así decirlo, mientras estaban vivos y todo, ¿se les consideraba ya maestros o todo esto fue después de fallecidos muchas veces? No sé. Hay distintos casos. Por ejemplo, yo creo que en el caso de Annie Besant, su figura ha crecido a través del tiempo, Ya. no en su momento. Ya. Pero Isaac Asimov fue famoso, por ejemplo, desde siempre y lo sigue siendo. Entonces, como te digo, David Bohm también ya era respetado en el ámbito de la física. Ya. Por supuesto. Carlos Castaneda, obviamente que tuvo una fama instantánea porque conectaba lo que él quería expresar muy bien con el espíritu de su época. Y lo mismo, de hecho, a los centros que fundaba Edgar Cayce acudieron muchas personas. Eran miles de pacientes que todavía aplican sus métodos curativos, porque a diferencia del maestro Galté, que se los llevó a la tumba, Edgar Cayce dictaba estas recetas angélicas, dictaba estas recetas del otro plano. Entonces quedó una biblioteca, Edgar Cayce, donde tú puedes ir a buscar efectivamente una dolencia y puedes ir a buscar una curación. Y el próximo nombre sí te va a ser totalmente familiar. A ver. Mi próximo arcano para la nueva era es ni más ni menos que el Máster Jacques Cousteau. Ah, perfecto, ya, por fin uno, sí. Y tú me decís, ¿por qué Jacques Cousteau? Claro, si andaba bajo el agua. Porque antes de Jacques Cousteau, el mar lo mirábamos como una fuente inagotable de recursos, como un basurero donde podíamos echar todo el cachureo sin que resultara para olvidar. En el mar tú podías arrojar cualquier cosa. Y perdóname que te lo diga así, incluso podías desde helicópteros arrojar cuerpos humanos. Sí, lo sabemos muy bien en Chile. El mar era la tierra del olvido. El mar era la tierra del olvido. Mira qué contradictorio. ¿Cierto? Sí. Pero apareció Jacques Cousteau, que de hecho, ojo, él empezó siendo, qué duda cabe que es el oceanógrafo más famoso que ha existido. No hay duda. Y él funda, ojo, en este tiempo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde el mar no era más que el lugar donde iban a morir los portaaviones y los aviones derribados. Sí. Funda un grupo de investigaciones submarinas. Y fíjate que si hoy día vemos con curiosidad, con asombro, gracias a la nueva tecnología, gracias a cámaras más sofisticadas, nos maravillamos del fondo marino, nos maravillamos de las potencialidades que tiene el fondo marino. Todo eso se lo debemos al maestro Jacques Cousteau. Él nos enseñó a ver el mar como un mundo frágil, un ecosistema frágil, distinto, un tesoro que nos podía dar curación a nuestras enfermedades, un lugar poblado de vida, no un basurero, sino que un lugar poblado de vida, lleno de vida. Mira. Así que por supuesto que estos trabajos lo hicieron leyenda viviente. Sí. A bordo de su famoso Calipso, sí. Como divulgador de los secretos del hábitat más inexpugnable, que era el fondo del mar. De hecho, él no alcanzó a realizar todos sus sueños. Él, ¿qué es lo que quería? Él se imaginaba bases submarinas donde el hombre conviviese con el mar, y obviamente que fue responsable directo de la fundación del primer museo serio
de oceanografía, que es el ubicado en Mónaco. Así que, chapó para el maestro Jacques Cousteau, nacido en 1910 y también fallecido en los últimos días del siglo XX. ¿Ah? También un hombre que nos enseñó, se adelantó a su época, y si el mar lo vemos como lo vemos actualmente, como una serie de procesos vivos, es gracias a Jacques Cousteau. Ahora bien, nos vamos a un arcano polémico de la nueva era. Aleister Crowley, satanista. Chanfle, ya. Pero también, o sea, ¿por qué no lo dejo fuera? ¿Por qué no lo puedo dejar fuera? Porque básicamente el Aleister Crowley, el maestro, diseñó una especie de satanismo más sofisticado. Te voy a explicar por qué. Si bien en torno a él ha surgido una verdadera leyenda negra, de hecho para muchos fue el hombre más perverso que ha existido. Vivió su paréntesis vital estuvo entre 1875 y 1947. Él, tienes que pensar lo siguiente, él venía de la puritana y hipócrita moral victoriana, se había criado bajo esa moral victoriana. Obviamente que, como todo buen victoriano, y nadie me puede rebatir esto, practicó todos los vicios imaginables de su época. Fue, desde prácticas bisexuales hasta rituales iniciáticos, etcétera. Fue mago, que no es lo mismo que presdigitador, más importante del mundo en esa época. Pero como te digo, en un momento él propone la famosa doctrina del haz lo que quieras. Se libera de las ataduras de la religión, se libera de las ataduras de la era victoriana, ¿ok? Para bien o para mal, mi querido César Peña. Hay algunos que han pervertido su obra, hay unos que no han entendido el mensaje, pero básicamente el haz lo que quieras, ¿cómo hay que entenderlo? Haz lo que quieras mientras no dañes al resto. Eso era lo que propugnaba Aleister Crowley, una libertad mientras no dañes a tu entorno, ¿ok? Entonces, bueno, como te digo, él tuvo que también cursar un largo camino para llegar a estas conclusiones. Ingresa a la Golden Dawn a los 23 años, donde desarrollaría sus dotes mágicas y donde, gracias a sus terminaría por agotar a la sociedad, a la propia sociedad, que lo termina expulsando de su seno. Como te digo, hay que entender muy bien el haz lo que quieras. Él tomó no al diablo como una figura literal, al Tata Faramaya como una figura literal, mi querido. Que él lo entendía como un símbolo de libertad. Símbolo de libertad. Símbolo de libertad ante la opresión religiosa que se vivía en su época. Y por eso su figura sigue siendo tan influyente. O sea, si tenemos hoy día una crítica a la Iglesia Católica, si hoy día somos capaces de pararnos y decir la Iglesia Católica está mal, si somos capaces de pararnos, de erguirnos y decir el Islam tiene leyes que se contradicen, tiene leyes que se contradicen a sí mismo, si miramos con escepticismo a estos pastores ávidos de dinero, es porque existió un Aleister Crowley, que nos dijo: párense, sean libres y hagan lo que quieran. Su influencia posterior ha llegado, por supuesto, hasta este siglo, mi querido amigo, traduciéndose en ambientes ocultistas europeos, traduciéndose también en admiración popular. De hecho, ojo, el rostro de Aleister Crowley está como estandarte en la famosa portada del álbum Sgt. Pepper's de los Beatles, ¿ok?
¿Te acuerdas de la famosa portada de Sgt. Pepper con esa ensalada de cabeza atrás? Sí. Bueno, el peladito que sale ahí es Aleister Crowley, señor. Mira. Buena. Porque los Beatles entendieron el mensaje. Aleister Crowley era un portador de la antorcha de la contracultura. Y qué duda cabe que la contracultura ha marcado nuestra era. Últimamente la han intentado nuevamente domar a través del materialismo, a través de entregándonos ídolos falsos como Ariana Grande, qué sé yo, etcétera. Pero obvio, sí, esto es cíclico, César Peña. Esto es cíclico. Cuando surge una contracultura... Mira, sí, si hay fanáticos de Ariana Grande, no sé, pues uno es una entretención nomás, podéis tomarlo en cuenta así como una guía y todo. Es que por eso te digo, ahí está el tema, que el potencial revolucionario de los Beatles, de los Rolling Stones, que de hecho también se inspiraron en Aleister Crowley para componer Their Satanic Majesty's Request, es básicamente porque el sistema absorbe esto, lo digiere y lo transforma en algo pop, ¿ok? Pero siempre, esto es cíclico, así que yo te digo, la música en estos momentos, y tú me tienes que dar efectivamente la razón en esto, ha sido absorbida totalmente por la industria discográfica. Ya no es el autor el que propone la obra en la industria discográfica, sino que al revés. Son productores que se unen para crear monstruitos discográficos. O sea, sabemos, sale un chiquillo, una chiquilla, no sé, de Disney Channel, es un poquito, es adolescente, un grupo de gente que crea monstruitos, como dices tú, ya cambiemos la imagen, que se vea angelical, no, que se vea más sexy, no, que se vea hogareña, no, que se vea no sé cuánto. Ya, hay que canciones que tenga una canción que sea una balada, no, que tenga una canción que sea rápida. Y bueno, tú ya sabes el resto. Claro, pues. Sí. Y ojo, también Aleister Crowley se podría decir que el padre teórico de la Concha Concepción, porque él decía, el sexo es para ser disfrutado, en una época en que nadie lo decía. Claro. Él tenía una filosofía del amor libre y obviamente del consumo de drogas para alcanzar el éxtasis ritual. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos perversiones. Como te digo, es el padre de la Concha Concepción y en buena hora. Si hubo que fabricar las píldoras anticonceptivas, era porque gente como Aleister Crowley le estaba poniendo presión. Oiga, el sexo no es como lo conciben los victorianos solamente para tener hijos. El sexo es para ser disfrutado. ¿Ok? Y ahí está la manito de Aleister Crowley. Y respecto al consumo de drogas, lamentablemente en el tema del consumo de drogas, nuevamente ahí, a ver, las drogas se concebían hasta los años 60, César Peña, como un asunto de liberación espiritual. Pero lamentablemente surgió el monstruito del narco que lo transformó en un asunto económico. Se podría decir que los narcos de esta era, que mucha gente los mira como ídolos, pervirtieron el concepto ritual del consumo de droga, pervirtieron su concepto ritual y han creado, bueno, que dudo acá, verdaderos imperios en las barriadas, utilizando a los muchachos pobres como soldados. Así que no estaría mal replantearnos nuevamente la liberalización de ciertas drogas. Tal cual. Lo dije y qué. Ya, sigamos. Alexandra David Neal, una mujer centenaria que de hecho vivió entre 1868 y 1969, y uno de los personajes claves, nuevamente viene el tema, para comprender el por qué Occidente se ha visto literalmente invadido por la filosofía oriental durante las últimas décadas, César Peña. Cada cuánto nos llegan oleadas de sabiduría oriental, y eso es porque esta mujer se atrevió por ahí por 1889 a ir a los Himalayas. Mira. A los lejanos Himalayas. Sí. Y bueno, básicamente, ¿qué encontró ahí? Anotó todo en sus cuadernos de campo
no solamente las costumbres, sino que también los rituales, las creencias más profundas y las leyendas más milenarias. De hecho, fue muy conocida por sus incursiones en el Tíbet, donde descubrió cosas tan asombrosas. Y aquí nuevamente viene un concepto que nosotros hemos usado y abusado en Pueblo Fantasma, que es la creación de los tulpas, es decir, la mente teniendo la capacidad de crear seres semifísicos concebidos por la mente. ¿Ah? Y eso, ¿cuántas veces no hemos hablado en Pueblo Fantasma? Sí. Muchas criaturas vienen desde el mismísimo poder de la mente humana. ¿Ah? Y bueno, obviamente que también nos visitó Birmania, China, India, Japón, Corea, Túnez, el Magreb, el desierto del Sahara. Y bueno, básicamente el trasfondo que late en la obra de Alexander David Neal es la potencialidad psíquica del ser humano, que obviamente estaba mucho más desarrollada en Oriente que en Occidente por condicionamientos culturales y religiosos. ¿Ah? Lean sus libros. Yo no tengo, al contrario, yo sé que uno podría decir, oye, César debería guardarse este conocimiento para él y aprovecharlo él. Me da lo mismo. Lean Magos y Místicos de Alexander David Neal. Lean su libro Místicos del Tíbet. Lean las enseñanzas secretas del budismo tibetano o novelas como Magia de Amor y Magia Negra. ¿Ah? Alexander David Neal nos trajo lo mejor. O sea, no existirían, ¿cómo te lo digo? Sin Alexander David Neal no existiría la magia wicana, por ejemplo. ¿Cuántos wicanos hay hoy día? Y es gracias a que Alexander David Neal nos dijo, pueden absorber ese conocimiento. ¿Por qué no? Si ese conocimiento está disponible, no tengan miedo a que sea, por decirlo así, lejano, extravagante, proveniente de alguna cultura lejana. No, tómenla, háganla suya. Así que en el fondo, Alexander David Neal es un arcano, yo la elijo, un arcano de la nueva era. Vámonos a la siguiente, que también fue centenaria. Vamos. La famosa Indra Devi, que, bueno, no es su nombre. Ella era rusa de nacimiento, pero ella adoptó su nombre y su patria espiritual en la India. Nació en 1899 y en los años 20 fue iniciada nuevamente, se repite un nombre aquí, Krishnamurti, el gran Krishnamurti. Posteriormente se ha convertido quizás en la gran divulgadora del yoga en Occidente, ¿okay? Del yoga tanto en sus vertientes espiritual, corporal y psíquica. Mira, fíjate, ojo, gracias a las gestiones de Indra Devi fue levantada la prohibición de practicar yoga en la entonces Unión Soviética. Así de influyente era. Y como te digo, tuvo una existencia casi centenaria. Su vida demostró que en el fondo el yoga era una práctica que hacía bien al cuerpo y al espíritu. Y bueno, en sus últimos años se radicó en Argentina, donde dirigió 2 institutos yógicos, ¿okay? De modo personal, siendo una señora nonagenaria, seguía paradita ahí dirigiendo sus centros de yoga. ¿Ah? Sí, mira. Vámonos al siguiente. Vamos. Wow. ¿Cuánto nos queda, César Peña? Porque lamentablemente veo que voy a tener que empezar a dejar algunos fuera del listado que había preparado. Por el tiempo. Sí, pues. ¿Cuánto nos queda? Dígame usted, calcule más. Ya en la hora. Estamos en la hora ya, entonces me voy a apurar un poquito. Ya, póngale. Mircea Eliade. Wow. Rumano de nacimiento, obviamente que, como todos, tuvo que ir a la India, donde profundizó en el misticismo de aquel país. Frecuentó el ambiente intelectual
afecto a la Guardia de Hierro de Codrenó, que era básicamente una logia muy secreta. Fue embajador en Lisboa del gobierno rumano durante la Segunda Guerra Mundial. Y tras la Segunda Guerra se traslada a Estados Unidos, donde es nombrado catedrático de la historia de las religiones por la Universidad de Chicago. Mira, ¿por qué elegí a Mircea Eliade? Porque está considerado una de las mayores autoridades en historia de las religiones, en historiografía de las religiones, en mística, en simbolismo, en chamanismo y en ritos iniciáticos. Básicamente, a lo que voy, él analizó las distintas prácticas chamánicas, brujeriles, rituales, simbólicas de muchísimas culturas. Y gracias a eso logró dar con algunos puntos en común. Él descubrió puntos en común entre un ritual que se hacía en las tundras de Mongolia, puntos de contacto entre eso, y un ritual que se hacía en el Sahara, y otro que quizás se hacía, qué sé yo, en la selva amazónica. Él decía, aquí hay un lenguaje común, simbólico. Y empezó a escribir sobre el tema. Mira los títulos. Lo sagrado y lo profano. Mefistófeles y el andrógino. Manual de historia de las religiones, una Biblia, para el que le interese el tema. Yoga, inmortalidad y libertad. Chamanismo, técnicas arcaicas del éxtasis. Básicamente a lo que voy. ¿Qué le debemos a Mircea Eliade? Él funda la antropología moderna. ¿Por qué? Porque la antropología, antes de Mircea Eliade, mi querido César Peña, era colonialista. Era como, nosotros somos una raza, una cultura superior, me refiero a los europeos. Sí. A estos europeos victorianos, a estos orgullosos franceses, a estos pedantes italianos, que miraban a todas las demás culturas de la Tierra como inferiores y las analizaban desde esa óptica. El mejor ejemplo es, no sé, el infame rapto de los Onas chilenos para llevarlos como bestias a los circos y a las ferias parisinas bajo la excusa de la antropología. La violación de los cementerios indígenas en la Araucanía para guardar osamentas en el Museo de Historia Natural hasta el día de hoy. Esa es una visión colonialista de la antropología. Mircea Eliade lo cambió todo. Él se acercó con respeto a las culturas ancestrales y extrajo, como si fuera jalea real, lo más precioso de aquellos panales. Lo más precioso de aquellos panales y lo transformó en libros. Digamos que él es el fundador de la antropología moderna, respetuosa de las culturas que investiga. Realmente un gran hombre. Mira ese concepto, respetuoso. Respetuoso de las culturas, pues. Claro. Tú no puedes pensar en la antropología moderna si no piensas en Mircea Eliade, el gran rumano. Vámonos con otro. Vámonos. ¡Wow! Bueno, una de la cual ya hablamos, Marilyn Ferguson. Sí, la gran Marilyn Ferguson, te pasaste, que quedó dando vueltas. Sí, pues. Sí. Bueno, Marilyn Ferguson nació en Estados Unidos en 1938 y básicamente ella se dio a conocer como una de las grandes divulgadoras de lo que se conocería como la nueva era, la New Age, en un libro que es capital, que es fundamental, que se llama La conspiración de Acuario, que es básicamente un auténtico manual sobre el cambio de ciclo que estamos viviendo y la nueva civilización que se viene y que quizás ya está. De hecho, ella piensa que escribía estas cosas en la década del 50, pues. Sí, su boletín, que se llamaba Brain Mind Bulletin, o sea, el cerebro-mente, la revista del cerebro-mente, que ella misma dirigía, y bueno, básicamente que se distribuía por 52 países,
se ha convertido en uno de los vehículos de información sobre las investigaciones relacionadas a la nueva conciencia más importantes. Yo te diría que muchos de los que actualmente predican la nueva conciencia, el cambio de era, básicamente, sin quererlo, le deben mucho a Marilyn Ferguson. La revolución del cerebro es otro de esos libros capitales que deberían todos leer, pero sin falta. Vámonos al siguiente. Vamos. El famoso Julius Evola. Julius Evola nació en Roma en 1898 y falleció en la misma ciudad, qué simbólico, en 1974. Él es el máximo exponente de la corriente Kshatriya, o también llamada la acción del esoterismo fiel a la tradición primordial. Uh-huh. En el fondo él era un discípulo de René, ¿quién no? Ébola es el responsable de la formación de varias generaciones de jóvenes rebeldes e inquietos frente al mundo moderno. ¿Por qué? Porque él básicamente, su aportación está en el universo de lo simbólico. Él enseñó a reinterpretar los mitos heroicos como la búsqueda del grial. O sea, la importancia de Julius Evola, para la gente que nos escucha, uh-huh, es que él sabía que el grial no era un objeto físico. No era la copa donde Jesús bebió en la última cena. Yeah. No era eso lo que había que buscar, y fue el primero que lo entendió. Había que entender al grial como un símbolo de perfección. La alquimia también, no era simplemente la transmutación de las cosas en oro. Detrás de la alquimia había una sabiduría de cómo perfeccionarnos como personas. Sí, lo mismo con sí. Lo mismo con el budismo, Mira, él entendió que el concepto de magia no es la bruja montada en la escoba, uh-huh, tratando de echar males por aquí y por allá. No, la magia también podía ser o llegar a ser un camino de autoconocimiento, si tú la abordabas bien. ¿Ah? O la política, ojo, y yo invito a que la gente relea a Julius Evola, porque él entendió que la política tenía una dimensión sagrada. O sea, dime que no es raro tener a 120 personas reunidas en una sala, supuestamente pensando lo mejor para un país. Claro. Y respetando la autoridad de una presidenta del Senado en este caso. Entonces él decía, aquí también hay una dimensión sagrada que no hemos entendido bien. Si los políticos hoy día entendieran que su labor es una labor sagrada, créeme que muchas cosas cambiarían. ¿Alguna bibliografía de él? Bueno, sí. A ver. Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo, el misterio del grial y la tradición gibelina del imperio, la doctrina del despertar, la metafísica del sexo. Mira qué importante. Julius Evola entendía que todo tenía un carácter sagrado y lamentablemente muchos han seguido el camino inverso. Quieren que este mundo se desprenda de lo sagrado como sea, vulgarizándolo todo. Sí. Vulgarizándolo todo. Y no, pues, tenemos que ir en la ruta que Julius Evola nos marcó. Más o menos eso mismo te iba a decir, una conclusión. Hablaba del Santo Grial y siempre se menciona, no sé, descubrir que, por ejemplo, la sábana de Turín realmente tuvo el cuerpo de Cristo, ya, o encontrar esa prueba, por así decirlo. Pero, claro, uno se da la vuelta y dice, ya, ok, que te la confirmen. ¿Qué? ¿Va a cambiar algo? Nada. En cambio, encontrar ese Santo Grial que tú decías, ahí mira sí qué buena cambia reflexión. algo. Qué buena reflexión que así. ¿Por qué tan empeñados en buscar el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, si lo importante finalmente es la enseñanza de Cristo? Entenderla y asimilarla y practicarla.
Claro, ¿por qué tan preocupados de buscar el verdadero rostro de Cristo, de Claro. buscar la tumba de Cristo? No, señor. Oye, Aquí lo importante es caminar sobre la huella de lo simbólico. perdón, A ver, perdón para los sí, sí, auditores sí. por citarlo. Jesús, verbo no sustantivo, como dijo aquel. Efectivamente. Sí. Mira que el gran filósofo, se me olvidó meterlo dentro del arcano de la No, ya, pero Arjona. más allá de la broma, pero en serio. No, de verdad. O sea, hay mucho de razón ahí. Sí. Nos quedamos, a ver, como diría el mismo Maestro Jesús. Y yo creo que Julius Evola entendió esto muy bien. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Lo importante es realmente lo que está detrás de la materialidad. Por favor. Mira, su obra cumbre, si ustedes quieren empezar a leer al gran Julius Evola, amigos míos, lean Rebeldía contra el mundo moderno. Mira, ya. Esa es su obra capital. Y mira, les voy a regalar una frase de Julius Evola en estos tiempos de COVID, de pobreza, de peste, de hambre, de desesperanza. De pobreza mental, oye. Y de pobreza mental. Sí. Grábate esta frase, amigo mío. A ver. Julius Evola. Una cosa tan solo ha de tenerse presente: mantenerse en pie en un mundo de ruinas. Una cosa tan solo ha de tenerse presente: mantenerse en pie en un mundo de ruinas. Vámonos con el siguiente, porque quiero llegar al chileno. Quiero llegar al chileno. Charles Fort, el maestro Charles Fort. Si existe bueno, hay muchos que se llenan la boca con lo forteano, con el fenómeno forteano, pero no saben ni siquiera quién fue Charles Fort. Charles Fort fue un periodista y filósofo estadounidense que dedicó buena parte de su vida a recoger, clasificar e investigar acontecimientos extraños y sin explicación científica a los que nadie quería enfrentarse. Porque ¿para qué? Yo te voy a decir algo, César Peña. La ciencia es selectiva y responde a intereses económicos. Si algo, lo que hemos conversado siempre, si la ciencia algo lo entiende, lo ignora. Claro. Entonces, claro, Charles Fort se hizo cargo de eso, empezó a recolectar y se dio cuenta que habían países donde llovían peces, habían anomalías genéticas, había monstruos marinos, había teleportaciones, todo lo que hemos visto en Pueblo Fantasma. Somos hijos de Charles Fort en Pueblo Fantasma. Luces extrañas, pedazos de hielo que caen del cielo y una infinidad de hechos imposibles. Y él publica su libro capital llamado El Libro de los Condenados, donde clasifica este tipo de fenómenos y los bautiza como condenados justamente porque están exiliados de la investigación universitaria. Ya. Mira, o sea, anda a proponerle a la Universidad de Chile, a la Universidad de Australia, que sea un proyecto para investigar sobre los trozos de hielo que caen del cielo. Claro, no tenemos para perder tiempo, sí. No, aquí hay que preocuparse de cosas más serias. Claro. Charles Fort siempre se mostró cínico, al igual que yo te digo, en eso me declaro un hijo de Charles Fort, cínico hacia la ciencia convencional, porque la consideraba reduccionista, obsesionada por sus intentos de definir, dividir y clasificar, y no de obtener una visión de conjunto de la realidad. Mira que preclaro. O sea, perdóname. Ayer supimos, déjame extrapolar el pensamiento de Charles Fort al presente. Ayer, no sé si escuchaste esta noticia, pero la misma OMS ya se abrió, después de la investigación que realizaron en China, a que el COVID haya sido una fuga de un laboratorio. Existe una alta probabilidad que haya sido una fuga de un laboratorio. Y eso es porque la ciencia convencional está tan obsesionada, como decía el maestro Fort, en dividir, definir, clasificar hasta el exceso, que no se preocuparon de tener una visión de conjunto. Y la visión de conjunto era: ¿qué pasa si este bicho se nos arranca? Mira, me acuerdo haber visto algún de estos típicos videos de YouTube, no sé, que planteaba hace, te diría, como un año más o menos,
que algo así se rumoreaba, pero ahora que la OMS lo esté respaldando, lo está respaldando, ¿para qué estamos con cosas? Que diga, sí, puede caer la posibilidad, quiere decir que ya lo está respaldando. Mira. Es que te digo algo, o sea, mira, a ver, y aquí es donde nuevamente la ciencia, porque olvídate de la ciencia como un montón de gente bien intencionada que busca el bienestar de la humanidad. No, que sí. Aquí la ciencia se mueve por intereses económicos. Claro. Económicos. Claro. Ahora bien, eso no significa que yo no me confundan, por favor, con Cristian Contreras Radovich, con Files. No, yo no soy Files. Yo no estoy diciendo que no se vacunen, pero estoy consciente de que Pfizer se está echando una millonada en el bolsillo por este acierto. Sí. ¿Ok? Por si acaso. No soy ciego, ¿no? O sea, ¿tú crees que Pfizer le va a hacer caso al Papa Francisco que pidió liberar las patentes de elaboración de la vacuna? Jamás, pues señor. No. Jamás, si los científicos no son santos. ¿Ah? Así que toda esta visión del cuestionamiento hacia la ciencia se la debemos, por supuesto, al maestro Charles Ford. Ahora bien, ojo, si tú ves miles de videos de YouTube circulando, cuestionando que la Tierra sea redonda, cuestionando que uno y otro, que haya gente en estaciones espaciales, que en el fondo cuestionando miles de temas, eso se lo debemos a Charles Ford. Charles Ford nos enseñó a desconfiar de la ciencia convencional. Y eso no es malo, güey. No, para nada, para nada. En exceso es malo. Sí. Cuando llega a la tontería es malo. Pero en su justa medida siempre debemos mirar a la ciencia como cualquier otra actividad humana, como cualquier otra artesanía y oficio humano, ni más ni menos. Sí, no debemos deitificar a la ciencia. Sí. A ver, wow, me queda poquito. ¿Por quién me voy? ¿Por quién? ¿Cuánto me queda para uno? Te queda para dos, diríamos. Me queda para dos. Sí, wow. Te queda para dos. Ya, bueno, voy a elegir entonces a dos para terminar. A dos, y por supuesto que voy a meter al chileno. Sí, y ojo, no lo estoy metiendo a la fuerza. O sea, el chileno que voy a nombrar se ha ganado su derecho a estar en este listado. Ya, primero vamos con don Erich Fromm. Mira, Erich Fromm era un filósofo y psicoanalista alemán, nacido en el 1900, en plena era del predominio de Freud, etc. Y fue miembro de la Escuela de Frankfurt. Él demostró en sus trabajos que el autoritarismo se transmite por vía familiar. Mira tú. Y que la simbología religiosa de un grupo tiene una profunda relación con las características socioeconómicas del mismo. ¿A qué voy? Tú sabes que José Antonio Caz adora, le rinde culto a la Virgen de Schoenstatt, ¿cierto? Sí, ya. Que no es el mismo Dios, mi querido César Peña, al que adoraban los hermanos Vergara. No es el mismo Cristo al que cuántos curas obreros no le rindieron honor. Pero ojo, estamos hablando de la misma concepción religiosa. O sea, Erich Fromm es el Karl Marx de las religiones. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que nosotros miramos a nuestras entidades religiosas desde nuestro punto de vista socioeconómico. Si somos ricos, vamos a mirar a un Dios rico. Si somos pobres, vamos a adorar al Dios de los pobres. Mira qué gran descubrimiento de Erich Fromm. Y el tema del autoritarismo transmitido por vía familiar, ¿cuántos ejemplos no hemos tenido de padres golpeadores porque a su vez tuviesen padres golpeadores y así sucesivamente? Él se dio cuenta que había que tratar efectivamente a la familia completa para entender fenómenos como la violencia. Le obsesionaba también el tema de la libertad para el hombre moderno. Tanto así que esto quedó plasmado en su libro más famoso. Bueno, a los escolares, para variar, les dan el libro más penca de Erich Fromm, que es El arte de amar.
pero en realidad el que deberían darle es el miedo a la libertad. Mira, qué Y él título. decía, sí pues, él decía, los regímenes totalitarios y autoritarios son el ejemplo más pragmático de este miedo. En el fondo, Claro. todas estas teorías, por ejemplo, de que los atentados de falsa bandera, de que quizás el 11 de septiembre fue un atentado de falsa bandera transmitido en vivo para que fuera visto por la gente, para que la gente tuviese miedo, era una forma sutil de quitarle a la gente su libertad. ¿Y qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Así ha sido. Restricciones, permiso para indagar en los mails de la gente, permiso para revisar sus llamadas telefónicas. Eso lo hacen en nombre de la libertad. Claro, en nombre de la libertad. Mira. O sea, hasta Erich Fromm se pensaba que en el fondo gente como Hitler nos podía arrebatar nuestra libertad a la fuerza. Pero gracias a Erich Fromm entendimos que hay formas más sutiles de quitarnos nuestra libertad. Básicamente a través del miedo. Así que ese es el aporte del maestro Erich Fromm. ¿Ah? Mira, Insistió en que cada hombre tenía que realizarse y autoperfeccionarse en función de sus propias reglas y no lo que la sociedad te diga que debes ser. Grande Erich Fromm. Sí. Y nos queda el chileno, a ver. Y nos queda el chileno. Me quedan tantos arcanos. Bueno, les dejo, chicos, plantear. ¿Quieren que sigamos con este listado de los grandes arcanos que nos definen el mundo actual? Mándenme entonces un mail pidiéndolo. Mándenme, un Twitter pidiéndomelo al César Parraguía o al Instagram César Parraguía, @. O por favor háganmelo sentir y decir, o si sienten que falta alguien, por favor, mándenmelo al WhatsApp +569 775 73995. Y el último, bueno, el gran Claudio Naranjo, psiquiatra de origen chileno y uno de los máximos representantes de la psicología transpersonal. Claudio Naranjo, tú puedes estar en la India, tú puedes estar en Francia, tú puedes estar en Sudáfrica, pero tú dices el nombre de Claudio Naranjo, que vienes del país de Claudio Naranjo y todos te van a reconocer. Mira. Claudio Naranjo es una figura capital de la nueva era. De hecho, obviamente sus obras más conocidas, La única búsqueda y La psicología de la meditación, lo han revelado como depositario y divulgador de las tradiciones que veníamos hablando, César Peña, desde el budismo. Mira, él mezcló el budismo y lo incorporó a la psicología. Pescó el sufismo, la enseñanza de los sufíes, y las ingresó también a la psicología. Y también ingresó ciertas, incluso prácticas chamánicas a la psicología. La Gestalt también. Entonces, ¿cómo no rendirle un homenaje? Él dijo, mis maestros no, o sea, en el fondo, obviamente que le rendía respeto a los maestros Jung y Freud, pero ¿cuál es la gran revolución que crea Claudio Naranjo? Introducir en la psicología las tradiciones milenarias del budismo y el sufismo y del chamanismo. Para él, el secreto de la calma, de la tranquilidad del alma, obviamente que estaba en aplicar en la vida moderna estos preceptos ancestrales de la meditación, por ejemplo. Su personalidad, multifacética, obviamente que aglutina. ¿Cómo definir? ¿Cómo podemos meter a Claudio Naranjo en un... Yo no ni siquiera me atrevo a decirle psiquiatra, porque no cabe. Le queda chico el concepto. Yo hablaría del gran y nuestro Claudio Naranjo como un psiquiatra, un místico, un chamán y un formador de terapeutas. Mira. Absolutamente. Ya, muy bien. Qué bueno que haya un chileno hoy. ¿Hay un solo chileno o hay más? Mira, sorpresa. Y hay gente que incluso me puede sugerir nombres. Claro, por eso dejé ahí las redes sociales para que me sugieran los nombres, obviamente, de lo que
de estas personas que debes conocer para entender el siglo XXI. ¿Ok? Eso. Así titulamos este. Mira, esto es como. Yo sé que me estaba yendo por el lado del fin del mundo. Sí. Pero de repente me encontré con la figura de Marilyn Ferguson y dije, no, po, esto va por otro lado. Ahora bien, no quiere decir que no vuelva a tratar el tema del fin del mundo, que yo sé que le gusta a mucha gente. La gente es masoquista. ¿Ah? Así que vamos a volver sobre el tema del fin del mundo, pero sentía necesario hacer este paréntesis de estos arcanos de la nueva era. Y por Dios que nos faltan varios. Así que ahí ustedes me los piden. Díganme qué quieren para la próxima semana, si seguimos con las profecías del fin del mundo o seguimos conociendo por qué les regalo a estas personas. Porque estas personas ustedes las deben conocer para que no les lleguen recocidas, Claro, para que no les lleguen hablábamos un rato. distorsionadas, para que no se las vendan como un recocido. Aquí nadie inventó la pólvora, pero aquellos que yo les he nombrado son los que mejor la hicieron arder. Eso, está buena. Bien. Muy cierto. Termino con mi querida agenda, amigo mío, y nos encontramos mañana a la 1. Extraordinariamente a la 1 para comentar este hermoso proceso que estamos viviendo. El pueblo surdeque, nos han dicho por ahí. Del pueblo surdeque. Eso. Bueno, primero que todo, en orden inverso esta vez, si tiene problemas con el otro plano, si siente que le tiraron un chihuay, un mal, vaya donde Iboyé, la única brujita en la que yo confío. Tarot, santería, limpia. Además que ella trabaja una pega tan linda, trabaja con los oriches. Contáctenla al más 569-531-44827. Se van a acordar de mí. Verónica Cuña, la abogada del pueblo. ¿Cuántos casos ya no le han caído desde Pueblito Fantasma? Ella está contenta. Más 569-762-48-400, su WhatsApp. Y María Paz Rodríguez Unil, obviamente, su contención psicológica. Ella es una hija de los que hemos nombrado. Por supuesto que sí, tiene ese bagaje. Contáctela al más 569-334-16241. Precios módicos, créanme, en los 3 casos. Gente buena, decepción, pero que cobra barato. Eso pues, querido amigo. Ya pues, y como decíamos... Oye, todo esto... Sí, por favor. Nosotros nos reencontramos ya mañana domingo, claro, cuando sea domingo, ahí a la 1 de la madrugada para el... no sé si pueblo surdeque, no sé, ya, pero el comentario alusivo mira, a lo que estamos viviendo. Ese fue mi buen amigo Cristian, creo que fue Cristian Garrido el que inventó el concepto de pueblo surdeque. Él es republicano. Ya. Pero lo vamos a vacunar. Se le va a quitar. Algún día se le va a quitar los republicanos. Yo lo quiero mucho a Cristian Garrido. Así que eso, pues yo feliz de acompañarte. De hecho, suspendí Pueblo Fantasma Online el día sábado para poder acompañarte. Chuta, suspendí también, no te preocupes. Suspendí también, estoy avisándole a la gente más que todo. Suspendí también entrevista con la historia el día domingo para concentrarnos efectivamente, según lo que tú me digas, en estas elecciones. Claro, eso poder... Dime. Lo hemos comentado nosotros durante todos estos días. La transmisión de ADN comienza en un rato más. El sábado, ahora un rato más como digo, a las 6 de la mañana parte la transmisión ininterrumpida hasta el conteo de votos. Y eso más o menos estamos estimando que sea a la 1 y algo, 2 tal vez de la madrugada, con las conclusiones finales de acá de la transmisión y todo aquello. Así que ahí estamos también viendo en qué momento vamos nosotros, tocayo, o de repente, no sé, tal vez la gente finalmente quiere una pausa. Ahí lo vamos a ir como tanteando, como se dice, ya la noche como madrugada de lunes, por así decirlo. Así es, sí, pues. Así es, amigo mío. Así que ya pues, que estés bien, ya, pues. Y si Dios quiere, nos escuchamos mañana nuevamente. Exacto. Y bueno, lo de siempre, ahí después con el Pueblo Fantasma el día... La madrugada de día miércoles, como es habitual. Eso. Sí, te tengo una historia, bueno. Te tengo una historia. Ya, ahí lo vamos a esperar entonces.
Como siempre con las ansias. ¿Sirena? Hasta sirenas salieron por ahí, sí. No te creo. Así es. Chuta. Alguna vez me acuerdo que Ya, hablamos de las estimado. sirenas. Sí. Alguna vez hablamos de las sirenas, me acuerdo por ahí. Se habló algo Creo de que la hemos rápida. recibido 2 casos de ¿verdad? sirena. Este sería el tercero. Ya, pues, a ver qué. A ver, la inquietud que hay, a ver qué va a pasar con eso. Ya toca. Ya, amigo mío, que estés bien. Igualmente, cuídate mucho. Ya, Chau, pues, chau. estamos al habla. Eso. Chao. Amigas, amigos, dejamos hasta acá la emisión de los archivos de César Parra. Como siempre, ustedes lo saben, a través de todas las frecuencias de ADN.